Iniciar la grabación. Hoy vamos a hablar como de unos conceptos básicos que deben tener muy en cuenta cuando hablamos de la parte ambiental y sostenible. En este caso voy a iniciar como a mostrarles ciertos conceptos y quiero que me indiquen los que quieran participar. Esto no lo voy a calificar, simplemente es para hacerlo como más dinámico. Cuando yo les hablo de biología, ¿qué creen que es? ¿Recuerdan cuando estuvieron en el colegio a qué se refería esa palabra de biología? ¿Alguien que me indique si se acuerda qué es biología? ¿Ninguno se acuerda qué es biología? Muchachos, la idea es que todos participen para hacer Pues la clase más dinámica. Sí, dime. no lo recuerdo muy bien, pero sé que bio significa vida. Ajá. Bueno, ya vamos bien, sí. Eso es una parte, significa vida. Por ahí, Susana está levantando la mano, dime, Susana. Oscar también la está levantando, entonces, no sé, Susana, no te escucho. Oscar, por favor, si vas a participar, entonces me habilita el micrófono y me indicas. A veces se le levantan las manitos, bueno. Bueno, biología, pues, hasta donde tengo entendido, biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Bueno, por ahí dijeron vida, es una ciencia, bueno, entonces están como muy unidos esos conceptos de vida y ciencia. Muy bien por la definición. Y tiene que ver con eso. La biología estudia a los seres vivos. Por acá Natalia estaba mencionando. Parte. ¿Alguien más quiere participar con esta palabra de biología? No sé, Susana tenía la manito levantada, pero no se le escucha. Entonces, bueno, voy a continuar con la definición exacta. Si tienen toda la razón, las tres participaciones están bien. Exactamente hace referencia a esa parte de vida. Y también a ciencia. Esa bio hace referencia, como mencionaba su compañero, a vida. Y la logía siempre se refiere a la ciencia. Entonces, en este caso, va a ser esa ciencia que se encarga de estudiar a todos los organismos vivos. Cuando yo hablo de organismos vivos, no solamente me refiero a los animales y al ser humano, sino que también a las plantas. Las plantas también entran dentro de ese grupo de esos seres vivos. En muchas ocasiones se nos olvida que forman parte de este grupo, pero están allí. Entonces, recuerden que esos tres son como los seres vivos que están más presentes. Incluso hay otros seres vivos que como no los tenemos muy en cuenta, como las bacterias, los protozoarios y los hongos también se consideran seres vivos. Entonces, esta biología va a estudiar todos los procesos referente a esos seres vivos o organismos vivos. Y va a estudiar tanto de su anatomía, la anatomía hace parte de todo lo externo, lo que conforma un cuerpo o un ser vivo. Entonces vamos a hablar de, si elegimos por ejemplo un animal, entonces lo que conforma ese animal anatómicamente, externamente, cada una de sus partes tiene un corazón, tiene un brazo, tiene pulmones, y todo este tipo de órganos que conforman a ese ser vivo. Lo mismo en las plantas, simplemente como esa parte física de cada ser. Cuando ya hablamos de fisiología, entonces ya va a empezar a entender cómo funciona cada una de esas partes, cómo funciona el cerebro, en ese cerebro qué sustancias se pueden producir, para qué sirven esas sustancias y cada una de las partes, cómo funcionan los pulmones, en el caso de las hojas, cómo se hace ese proceso de fotosíntesis, ellas cómo adquieren esa energía, cómo elaboran su alimento, o sea, todo ese tipo de funcionamiento es lo que estudia esta parte también de la biología. La evolución, pues también a través del tiempo, estos animales cada vez se han ido evolucionando, incluso en algunos casos les ha tocado evolucionar de acuerdo a donde se encuentren ubicados. En algunas ocasiones, debido a los cambios que se han presentado en el planeta Tierra, pues a estos animales les ha tocado parte de adaptarse, ir evolucionando poco a poco. Entonces, hay muchos animales que antes eran acuáticos, pero debido a esa evolución, se convirtieron ya en animales tanto acuáticos como terrestres.
En cuanto al desarrollo, entonces se refiere a cada una de esas etapas que puede tener uno en la vida, en el caso, por ejemplo, de los seres humanos. Entonces, cuando nacemos, cuando somos niños, entramos a esa etapa de adolescencia, y lo mismo pasa en las plantas, desde que se siembra la semilla, germina esa semilla, empieza a salir la raíz, el tallo, las hojas, entonces todo ese proceso de desarrollo, y la distribución hace referencia a dónde están ubicadas cada una de estas especies. ¿Por qué? Porque las especies, por ejemplo, vegetales, se encuentran ubicadas en determinadas zonas debido a sus características de adaptación. Lo mismo los animales. Yo no voy a, por ejemplo, a encontrar un pingüino o un oso polar pues, en el desierto, porque están distribuidos de acuerdo a sus características anatómicas y fisiológicas para poder establecerse en esos lugares. Y también estudian las relaciones que puedan existir entre cada uno de estos seres vivos. Entonces, cómo esos microorganismos se relacionan con los animales, con las personas, en las plantas, en el suelo, la relación entre los animales y el ser humano y todo este tipo de cosas. ¿Les queda claro lo que les acabé de explicar? ¿Tienen alguna duda, algo para complementar? Bueno, pues creo que está todo claro. Vamos a seguir con la siguiente palabra, biodiversidad. ¿Quién recuerda qué es biodiversidad o qué cree que es esa palabra de biodiversidad? También es una palabra compuesta. Pues, eh, Dime. pues yo pienso que biodiversidad es el conjunto de características diferentes en cada organismo vivo. Por ejemplo, hay una gran biodiversidad de plantas, animales, se dividen por reinos naturales, ¿qué es que es? El reino Sí. vegetal, el reino animal, los Ajá, hongos y todo eso. exactamente. Supongo que eso es. Sí. Profe, la Eso es variedad de vida que hay en la Tierra, la variedad. Ajá, ¿de qué me dijiste? No te escuché la última parte. la variedad de vida que hay en la Tierra. Sí, exactamente, están muy conectadas lo que los dos mencionaron. Habla de variedad, ahí él mencionaba como varias especies que hay, entonces, y hace referencia a eso, es una palabra compuesta, la primera sería bio y diversidad. Por ahí Oscar levantó la mano, dime Oscar. Eduardo dice, es la vida tanto animal como vegetal, diferentes tipos de ecosistema. No sé, Oscar tenía la manito levantada, pero no está participando. Entonces, bueno, Gerson va a hacer una pregunta, dime. Bueno, esperemos a que escriban mientras vamos como avanzando. Entonces, la biodiversidad también es una palabra compuesta, como les mencionaba, y se divide en dos. Bio, que significa vida, y diversidad, que significa variedad. Es muy parecido eh, a lo que ustedes estaban mencionando ahorita, lo que Nicolás mencionó, y es esa diversidad que hay en nuestro planeta Tierra, de acuerdo a las especies que habitan en él, pero sí o sí se refiere a toda la parte, pues, de seres vivos. Entonces, les voy a mostrar ahí como unas imágenes de todos esos seres vivos que forman parte de esa biodiversidad en nuestro planeta Tierra. Está la parte vegetal, también está la parte de microorganismos. Estos microorganismos siempre se nos olvidan, o sea, como que son seres vivos, pero no los tenemos muy presentes de que esas bacterias, los protozoarios o los hongos hacen parte también de ese grupo de seres vivos. Y la parte de los animales entra dentro de esta biodiversidad que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, la biodiversidad solo va a hacer referencia a la diversidad de especies vivas que estén allí en el planeta Tierra. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué creen que es medio ambiente? Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Pues para mí medio ambiente, sí, todo aquello que nos rodea. El entorno donde nos ubicamos. El entorno. Bueno, entonces ya les voy a decir que es medio ambiente. Porque sí hace parte de lo que está mencionando, pero es algo un poco más amplio
de lo que mencionaron. Entonces, el medio ambiente va a ser un conjunto de factores o componentes que yo voy a tener en mi entorno, alrededor, lo que tengo allí, cuando estoy presente en cualquier lugar, no solamente cuando estoy presente en la naturaleza, no, en cualquier lugar voy a tener ese concepto de medio ambiente y va a tener componentes físicos. Entonces, ahí donde ustedes están ubicados recibiendo la clase ahorita, menciónenme qué componentes físicos están a su alrededor. Están ahí presentes a su alrededor. ¿Qué componentes físicos creen ustedes que están ahí? Silla, mesa, sí, exactamente. ¿Qué más? Árboles. No, componentes físicos. Espejos, cuadros, Espejos, computadores. cuadros, computador, sí. Listo. Entonces, Las Piso de casas, las casas, sí. los animales. Los animales, no, estamos hablando de componente físico. Bueno, entonces ya les voy a aclarar qué es un componente físico. Un componente físico sí es lo que mencionaron, exceptuando los árboles y los animales, porque no va a entrar dentro de ese componente físico. Aquí simplemente está todo lo que es inerte, o sea, no presenta vida. En el caso de ustedes, ahí mencionaron que la mesa, el computador, la silla, las casas, eso es un componente físico. Todo lo que no tiene vida, lo que es inerte, hace parte de este tipo de factores. Factor químico. Entonces, otra vez les pregunto, ¿dónde están en este momento recibiendo su clase, qué factores químicos están presentes ahí? El El oxígeno, suelo, El oxígeno, ¿qué más? el suelo, El suelo tiene componentes químicos, pero no es como tal, hace parte de esos componentes. O sea, dentro de él hay esa parte química por muchas cosas, porque hay unos organismos que pertenecen a él y ayudan con esa parte química. Pero en sí no. Ahí dijeron uno que es el oxígeno, está bien. Otro que también se encuentra en mucha abundancia. El dióxido de agua. la El, temperatura. el agua, el dióxido, la temperatura no entra dentro de esos componentes químicos, sino que entraría más dentro de un componente físico que ahora les voy a explicar bien, paso a paso, de qué se trata cada uno de ellos. Bueno, entonces, químicos me mencionaron el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Eso hace parte de esos componentes químicos que tenemos en gran abundancia en el planeta Tierra. Componentes biológicos. ¿Qué componentes biológicos tienen ustedes en ese momento allí, a su alrededor? Las plantas, Las plantas. ¿Qué más? los animales. Los animales. ¿Y qué más? los virus, Los virus. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los virus, de qué se trata nuestro cuerpo. Bueno, entonces, componentes, esos biológicos sí están dentro de esos microorganismos, sería más como las bacterias y los protozoarios. En el caso de los virus, digamos lo que ellos tienen vida, no porque realmente la generen en su organismo, sino que ellos lo que hacen en el cuerpo es tomar la vida de las células. Entonces ellos como que se roban esa vida de las células y es su alimento y por medio de eso sobreviven, pero ellos como tal no tienen ahí como un mapa genético y no entra dentro de esos seres vivos como lo pensamos, porque realmente ellos para poder estar allí haciendo su actividad o lo que hacen, tienen que sí o sí alimentarse de otro ser vivo. O sea, no van a poder vivir si no se alimentan de esas células que tenemos en nuestro organismo que conforman todo nuestro cuerpo, no pueden sobrevivir. Entonces ellos ahí necesitan como de otra parte para poder considerarse un ser vivo. Y es de esas células. Bueno, entonces, todos estos factores que ustedes, bueno, y sociales, que ahí ya estaría como la parte de los seres humanos, todos estos factores que ustedes mencionaron ahora, de los componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, van a estar en un lugar, en un cierto lugar, y en ese lugar van a haber ciertos efectos. Por ejemplo, si tengo un factor químico como el dióxido de carbono, ¿qué efecto directo o indirecto puede causar a un ser humano? Pues, o a un ser vivo, es la contaminación.
Ese es un gas de efecto invernadero, incluso es el gas con mayor proporción en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué nos puede causar? ¿Qué efecto directo nos puede causar? Afecciones a nuestra salud. En los componentes biológicos, entonces, tenemos los microorganismos. Cuando nuestro cuerpo presenta algún microorganismo, va a tener algún efecto. En el caso, por ejemplo, cuando están allí esos parásitos en el cuerpo, presentan efectos más que todo adversos dentro de nosotros. Entonces, un medio ambiente se refiere a todos los componentes que están ubicados en un lugar y que van a causar un efecto, sea directo o indirecto, puede ser en un tiempo largo, en un tiempo corto, y va a ser sobre los seres vivos o sobre todas las actividades que se encuentren en ese lugar. Ahí en el dibujito, pues ustedes pueden ver que muestran como un lugar, ahí la parte de los seres vivos, está la parte, por ejemplo, aquí de las industrias, las casas, incluso hay energía eólica ahí, energía limpia. Entonces, esto que está aquí en la manito hace referencia a ese medio ambiente, o sea, es el conjunto de todos estos componentes que van a interactuar entre sí y que se puede causar ciertas cosas a cada uno de esos componentes que conforman ese medio. ¿Les quedó clara la definición de medio ambiente? Sí, profe. Bueno. Sí, pero Señora, Factores bióticos. ¿Qué serán esos factores bióticos? ¿Ustedes qué creen que son factores bióticos? Recuerden que cuando yo encuentro esa palabra bio, ahí adelante se refiere siempre a vida. sí, eso es lo que tiene vida, profe. Seres que tienen vida, bueno, ahí me están diciendo, se refiere a la vida, bueno, entonces ya les voy a mostrar qué son los factores abióticos, los factores bióticos. Entonces, esos factores bióticos van a ser todos los organismos vivos que se encuentran dentro de un ecosistema. Y aquí en esta imagen, pues se puede ver claramente todos esos organismos vivos que están dentro del ecosistema. Les voy a hacer otra pregunta. ¿El agua es un factor biótico? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí es No, un factor biótico? No. ¿Por qué no es un factor biótico? porque Porque no tiene vida. Porque no tiene vida. Bueno, entonces, para aclarar un poquito de eso, muchas ocasiones se confunden y cuando les hago la pregunta de si el agua es un factor biótico, me responden que sí, porque se confunden con el hecho de que el agua es un medio para sustentar vida, porque allí voy a encontrar microorganismos, van a estar los peces, van a estar algunos reptiles, cierto tipo de seres vivos, pero como tal el agua no se considera un factor con vida. Surge vida dentro de él porque es un medio, pero no tiene vida, para que nos quede claro. El suelo, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un factor que es biótico? no, No, No. exactamente. También les pasa que como creen que hay microorganismos dentro de ese suelo, también se considera un factor con vida. Entonces, ni el agua ni el suelo van a ser factores con vida. Entonces, ahora les voy a preguntar, ¿qué son factores abióticos? lo que no tiene vida. Lo que no tiene vida. Y esa ahí adelante, cuando yo encuentre una palabra con una de esta manera, va a hacer referencia a eso, va a ser lo contrario a su palabra original y es eso de que no presenta vida. Entonces ya les voy a mostrar cuáles son los factores que existen dentro de este tipo. Entonces, son todos los factores o conjuntos que no presentan vida. Estos son los mismos componentes físicos que mencionamos en la parte de arriba. Cuando ustedes vean factores abióticos y componentes físicos, se refiere absolutamente lo mismo. O sea, son factores que no presentan vida, son inertes. Y en el caso de la imagen que está allí, va a estar la luz del sol, va a estar la temperatura, va a estar la tierra, va a estar la parte del suelo, que ya va a tener como más microorganismos, las rocas, la arena, el aire, el agua. Todos estos factores se consideran abióticos, para que lo tengan ahí como muy presente, porque estos dos términos de bióticos y abióticos lo vamos a hablar durante todo el semestre y tienen que quedarle pues totalmente claro. Factores bióticos, los que presentan vida, y factores abióticos, los que no presentan como tal vida, y esto que está aquí es un ejemplo, obviamente dentro de ecosistemas
urbanos, como son las ciudades, van a haber otro tipo de factores abióticos o bióticos, como pueden ser las paredes, los techos o las cosas que tenemos a nuestro alrededor, sillas, computadores, televisores, nevera, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, para que les quede como muy, muy presente. La fauna, ¿qué creen ustedes que es la fauna? Los animales. Los animales, bueno. ¿Alguien también cree que la fauna son los animales? Los seres que tienen vida, animales, vida animal. Listo. Es un conjunto de animales. Conjunto de animales. Bueno, entonces sí, exactamente la fauna es el conjunto de animales que están en nuestro planeta Tierra y que van a tener cierta ubicación o región geográfica determinada. Todas las especies animales no se van a encontrar en el mismo lugar o en la misma zona porque presentan ciertas características de adaptación para cada una de las regiones. Entonces, fauna se refiere a todas las especies animales que habitan en el planeta Tierra y que se encuentran en regiones determinadas. Y ahora flora, La flora son los árboles, las plantas. las plantas, exactamente. Entonces, flora, cuando yo les hable de este término, entonces siempre voy a hacer referencia a todas las plantas que se encuentren en un lugar. Hay dos tipos de plantas o dos conjuntos de plantas. Están las nativas o las introducidas. En el caso de las nativas son plantas que se dan en cada uno pues, de los lugares geográficos que hay en el mundo de manera natural. O sea, aquí el hombre no intervino, sino que de manera natural se dieron estas plantas en ciertas regiones. Las introducidas son las que ya el hombre ha traído de otras regiones y las introduce a su ecosistema. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay cultivos que son extensivos, son plantas introducidas porque dentro de ese lugar cumple con las características de adaptación de ese cultivo, ya sea, no sé, de maíz, de papa, cualquier cultivo, pero no es una planta propiamente endémica o dicha de esa región. Entonces están las nativas que se dan de forma natural en su región y las introducidas que ya se llevan y el hombre es el encargado de llevar estas especies vegetales o de flora a las diferentes regiones. Y como les indiqué, o sea, cada una de estas especies va a tener una región geográfica determinada de acuerdo a sus características de adaptación. Por eso hay unas especies introducidas que llegan pues al país y se pueden adaptar muy bien porque las características de temperatura, humedad del suelo son muy parecidas a su lugar de origen. En otras ocasiones no presenta esa misma adaptabilidad por esas características de la zona, del clima, del suelo y de todo este tipo de cosas. ¿Listo? Ecología. ¿Qué creen ustedes que es la ecología? ¿Ninguno sabe qué es la ecología? Profe, una manera como menos tóxica de cuidar el ambiente y de cuidar el planeta. Bueno, ¿quién más me dice qué cree que es ecología? Profe, es un estudio que hace como relación entre la vida y su hábitat, si estoy bien. O sea, Bueno, entre los seres vivos y los que habitan en ese hábitat, valga la redundancia. bueno, sí, eso va por ahí. ¿Oscar va a decir algo respecto a ecología? No, bueno, entonces tiene que ver con lo que mencionó allí ahorita Nicolás, y es la ecología, es una ciencia también cuando encuentren ese logía, se va a referir siempre a ciencias que estudian algo, dependiendo de la primera palabra que lo componga. Entonces, es la ciencia que estudia las relaciones que van a existir entre los seres vivos y ese medio ambiente. Entonces, dentro de esta relación van a estar los factores bióticos, que son los que presentan vida, como la flora, la fauna. Dentro de esos factores bióticos, ahí me faltó mencionar uno. ¿Cuál factor me faltó mencionar allí? De esos bióticos. Tengo flora y fauna, pero me falta uno. ¿Cuál falta? De esos seres vivos. ¿Ninguno recuerda qué otro está ahí en ese grupo de seres vivos? Microorganismos. Los Los microorganismos. Exactamente, allí me faltó eso.
Entonces, esa ecología va a ser la relación o la interacción que se va a presentar en cierto lugar entre los factores bióticos, que son los que presentan vida, y esos factores abióticos que no tienen vida. Dentro de los factores abióticos que ya se los había mencionado, pues ahí está, pero les lo repito: humedad, temperatura, cantidad de luz, agua, suelo, salinidad, hacen parte de esos factores abióticos, inertes o componentes físicos que se encuentran en el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, cambio climático. Ustedes defínanme con una palabra qué es el cambio climático. Una sola palabra. Las Los estaciones, fenómenos. Fenómenos. Listo. ¿Quién más me estaba hablando? Es que no alcancé a ver quién era. las estaciones, profe. Estaciones. Listo. ¿Qué más? Cambio climático. ¿Qué más creen que es el cambio climático? Efecto invernadero. Efecto invernadero, sí. ¿Qué más? Un cambio de clima. Cambio, cambio de clima, calentamiento global por acá me dicen, amenaza, bueno, me han dicho varias cosas. Entonces ya les voy a explicar en sí qué es el cambio climático. Bueno, aquí hay como dos escenarios. Uno es el efecto invernadero que pueden ver allí y el otro es el calentamiento global. Resulta que el cambio climático en este momento tiene dos significados. ¿Por qué? Porque el cambio climático anteriormente se consideraba ese cambio de estaciones. Bueno, nosotros acá en Colombia solo manejamos dos estaciones que son invierno y verano, pero pues en los otros países manejan más estaciones. Entonces, ese cambio climático antes, de manera natural, hacía referencia era a esas estaciones, a ese cambio de clima que había, pero era de manera natural, o sea, era algo que pasaba en el planeta Tierra de manera natural. Pero resulta que después de ciertas actividades, está esta parte del calentamiento global y está asociado a ese cambio climático y es el término. Ya les voy a compartir algo para que entiendan mejor a qué me refiero. Ya les voy a explicar con un dibujito que tengo por ahí de qué se trata ese cambio climático. Que si lo amplío mucho, no sé. Bueno, allí les aparece, si alcanzan a ver un poquito esa imagen. Sí, Bueno, Sí, señora. listo. Entonces pasa lo siguiente. El planeta Tierra, que está aquí, esta capa que está aquí amarilla, es la capa atmosférica. Es una capa que está allí muy pegada y es tan delgada como si, por ejemplo, nosotros un balón de fútbol lo envolviéramos en un papel aluminio. O sea, así es delgada esa capa atmosférica. Y resulta que en esa capa de la atmósfera, de manera natural, pues se encontraban unos gases, que son los gases de efecto invernadero, pero se encontraban de manera balanceada, en equilibrio. Entonces estaban allí, estaban la cantidad de gases necesarios. ¿Para qué? Resulta que el espacio es un lugar tan, pero tan frío, que si no existieran estos gases de efecto invernadero en esa capa atmosférica, pues nosotros en el planeta Tierra no podríamos sobrevivir. La función de estos gases es calentar el planeta Tierra, pero como les dije, o sea, anteriormente se encontraban de manera natural, ellos absorbían esta radiación solar del Sol, tomaban la temperatura necesaria y calentaban el planeta al punto de que los seres humanos sobreviviéramos, porque el espacio es un lugar demasiado frío. El espacio tiene como menos casi 300 grados, entonces nosotros con menos 300 no podríamos sobrevivir, no habría o no existiría pues vida en la Tierra. Resulta que después de cierto tiempo pues el hombre llegó a poblar el planeta y empezó a ver necesidades y a extraer de ese planeta ciertos recursos o establecer empresas, y entonces él empezó a tomar recursos del planeta porque los necesitaba. Incluso no está mal que el hombre tome esos recursos porque el planeta Tierra tiene disponible anualmente eh, ciertos recursos naturales para nosotros consumir, los necesitamos y no hay ningún problema con ello. Pero ¿qué pasó? El hombre empezó a producir y no devolverle a la tierra, sino que explotaba y
cada vez que tenía pues todo este tipo de cosas con la ganadería, las industrias, el transporte, empezaron a generar gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero pues se fueron a la atmósfera y esto se empezó a llenar de esos gases. Como se empezó a llenar y esos gases tenían la función de calentar el planeta Tierra para tener una temperatura óptima, entonces empezó pues a retener más calor y a incrementar la temperatura. Se dice que al 2030 la temperatura del planeta no puede aumentar más de 4 grados centígrados. Al momento ya vamos por casi 2 grados centígrados de aumento de temperaturas. Entonces, si no tomamos acciones respecto a esto, pues lo más probable es que a ese 2030 no alcancemos a llegar porque el crecimiento de estos gases o el incremento en la atmósfera está siendo acelerado. O sea, cada vez se producen y se producen más gases de efecto invernadero y según lo estimado es que si no hacemos o tenemos acciones para que esto no ocurra, no vamos a lograr llegar pues a eso porque las temperaturas van a ser tan pero tan altas que no vamos a poder sobrevivir en el planeta Tierra.